Hola a todos, mi nombre es Mauricio García, soy Cloud Engineer nivel 3. Yo llevo en Globant desde el año 2021, marzo 2021. Ya llevo un rato aquí, voy para 5 años. Yo ingresé en lo que se conoce como la pandemia. Desde ese entonces, yo entrando aquí a Globant, me sumergí en un nuevo mundo, en el mundo en el que ya no había oficinas. Y bueno, como parte de eso, también quisiera explicarles cuál ha sido mi carrera, mi trayectoria. Yo inicié como administrador de servidores en Linux. Después se ha ido transformando mi carrera, ya que siempre hay evolución en este tema de tecnologías, hasta llegar a esta parte de Cloud Engineer. Cloud Engineer pasando por diferentes roles, los cuales brevemente yo platicaré después de la presentación que tengo preparada para ustedes. Bueno, hoy les vengo a platicar de mi experiencia como Cloud Engineer, la cual ha pasado por diferentes fases a lo largo de mi carrera, pero el objetivo principal de esta presentación y de esta sesión es, de entrada, explicar cómo puede ser un Cloud Engineer en esta nueva era en la que hemos visto cómo se transforma todo el mundo. Entonces, genera esto gran preocupación, sobre todo entre la gente más joven, en la que muchos piensan, bueno, estudié una carrera en tecnología, la tecnología cambia frecuentemente, yo que estoy ahora como Cloud Engineer, ¿qué se me espera? Sobre todo viendo que existen diferentes herramientas de inteligencia artificial que comienzan a hacer muchas de las actividades que cotidianamente nosotros utilizamos. Y lejos de esto causar pánico o lejos de que esto nos cause estrés, yo quiero platicarles, quiero transmitirles cómo también siendo un Cloud Engineer puedes tener éxito en la era de la IA. Esta sesión, como mencionaba brevemente, vamos a explorar lo que es la transformación del rol de Cloud Engineer y cómo la evolución de los entornos virtuales a modelos híbridos nos ha preparado para el reto actual, integrar lo que es la inteligencia artificial como un aliado estratégico en nuestra operación diaria. Aquí podemos ver representada una imagen de lo que es una pirámide de servidores, equipos de los años 70, 80 y cómo vamos evolucionando hacia lo que sería ahora un Cloud Engineer con todas estas herramientas, todas estas aplicaciones que tal vez para ustedes sean ya de uso común, de los cuales estaremos también hablando brevemente. Mi biografía en dos imágenes, aquí lo podemos ver básicamente con un título que sería De los disquetes a la inteligencia artificial. ¿Esto qué, a qué va? Bueno, yo soy una persona que nació a principios de los años 80, que estaba sumergido en un mundo completamente analógico, en el cual si tú querías escuchar música, tenías que usar unos Walkmans. Si querías grabar alguna canción, yo me la pasaba horas escuchando la radio y cuando aparecía alguna pista que era de mi interés, me ponía a grabar, lo editaba para que no se escucharan los cortes entre comerciales o la presentación de algún locutor que estuviera por ahí. Este mundo también habla de, yo venía de los videojuegos que se cargaban a través de lo que se llaman cartuchos o disquetes, en los cuales, además de que tú los ponías en, ya sea en un Atari, en Nintendo, Super Nintendo y después la evolución de estas consolas, estos cartuchos eran para un solo juego, muchos de esos se estropeaban, tenías que inclusive hacer rituales por ahí de soplarle, cargarlos, empezar a jugar. Y si por algún motivo se iba la luz o se interrumpía algo, perdías todo tu progreso. Este mundo pues también me preparó para la parte pues profesional en la que los servidores eran máquinas enormes que vivían en data centers, edificios completos donde los servidores eran algunos del tamaño de refrigeradores, los llamados clusters. Por ahí todo esto era completamente analógico en el sentido de que a mí me tocaba en mi primer trabajo llegar, cargar, cablear, configurar y todo esto tenía que ser en un proceso que ahora se ve bastante arcaico, artesanal y que sin embargo era parte del día a día de los ingenieros en sistemas. Mi formación
fue justamente como un System Administrator en servidores Linux, Solaris, Unix, final de cuentas, que no porque han pasado los años ha dejado de ser relevante. Al contrario, si nos ponemos objetivos, vemos que prácticamente todas las nubes están con ciertos fundamentos que van a ser la consolidación de lo que es la carrera de un Cloud Engineer y su relevancia en el mundo actual. ¿Qué pasa después? Bueno, pues tenemos ahora este mundo completamente conectado, digital, en el cual nos encontramos con que frases como las que antes decían los tíos, las tías, diciendo, no, es que los niños ahora nacen con el chip. Y los vemos porque controlan, manejan de una manera muy cotidiana todo lo que es la era digital. Ese mundo en el que yo nací no existe. Si quieres ahora canciones, tan fácil como tener una aplicación y tener a tu disponibilidad cualquier cantidad de álbumes, catálogos de diferentes músicas, de diferentes regiones del mundo, diferentes idiomas. Lo mismo con videos. Quieres una película, tienes la inmediatez de escoger de una plataforma la película que más te guste, lo que más te agrade, series. En fin, esto nada más si lo vemos desde el punto de vista del entretenimiento. El entretenimiento también empieza de alguna manera a permear lo que son las herramientas de inteligencia artificial, en las cuales nosotros nos encontramos ahora con la posibilidad de crear videos, editar imágenes. Antes crear un meme era más artesanal, ahora básicamente se puede automatizar. Entonces estamos viendo esta nueva era en la que mi biografía queda representada con esta imagen. Alguien que jugaba con consolas, alguien que estaba en un mundo donde los juguetes eran de plástico y que tenían las figuras de los superhéroes o personajes de moda, y ahora estamos en un mundo digital donde todo empieza a ser virtual, todo empieza a ser más rápido, y por lo mismo también nosotros como profesionales tenemos que estar preparados para este nuevo ritmo. A continuación, voy a mostrar un pequeño video que justamente resume todo lo que les acabo de comentar de una manera que ha sido creada con inteligencia artificial. Nací en los años 80. En ese entonces para jugar videojuegos debías comprar cartuchos, soplarles y rezar para que funcionaran. La música portátil solo alcanzaba para un álbum. Crecí en un mundo analógico sin internet, de cables y fierros. Hoy mi realidad es distinta. Fui contratado como Cloud Engineer en pandemia. Mi oficina es mi casa, mis servidores son conceptos abstractos, y mi mayor aliado es una inteligencia artificial. Cambiando de tema, yo entré a Globant cuando estábamos en la pandemia. ¿Esto qué representó? Bueno, si lo vemos, lo que la pandemia nos dejó, ¿qué fue lo que nos dejó? Una digitalización acelerada y el boom de la inteligencia artificial. También pasamos de ser aquellos ingenieros que se la pasaban arreglando servidores al que garantiza que una empresa pueda seguir operando de manera exitosa. Entonces, este es el nuevo paradigma que hay que tener en cuenta. Ya no vamos a ser aquellos ingenieros que artesanalmente nada más se encargaban de arreglar un servidor, de que tenían a su disposición un conjunto de servidores en los cuales tenían que ir diario, configurar, revisar, monitorear de una manera muy proactiva o con cierto tipo de automatización que de cualquier manera dependía que alguien estuviera tras del escritorio. Actualmente todo esto ha cambiado y ahora lo más importante es que no solamente estén los servidores, sino que la empresa siga operando de manera ininterrumpida y que alcance un mundo global. Esto quiere decir que tenemos que tener conexión con todo el mundo, todo momento, sin interrupción, en alta disponibilidad. Y justamente es ahí donde empieza a mezclarse el mundo de la inteligencia artificial con el mundo de las plataformas, con el mundo de la infraestructura, a lo que llegamos hoy. Claro que para que estos conocimientos lleguen a nosotros, hay que acercarse a ese conocimiento. Y una manera de hacerlo es primero identificando que hay que cerrar una puerta para abrir otra puerta. En esto yo lo ejemplifico de la siguiente manera: cerrando una puerta, abriendo el mundo. ¿Por qué? Porque a la hora de cerrar una puerta,
estamos nosotros identificando cuáles son las tecnologías, cuáles son las habilidades que empiezan a no ser tan relevantes, no porque pierdan importancia, sino porque empiezan a surgir nuevas maneras de hacer las cosas, nuevas maneras que nos van a permitir agilizar nuestro trabajo, optimizarlo y sobre todo tener un resultado bastante espectacular. De entrada, lo que tenemos que empezar a visualizar es que ahora los Cloud Engineers también tienen que estar del lado de lo que es un Platform Engineer, crear plataformas de autoservicio. También necesitamos hablar de lo que sería el Cloud Economics o lo que se llama un FinOps, que esto viene más de la mano de optimizar costos. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, pues las compañías están creciendo a ritmos acelerados, están haciendo alto consumo de recursos a nivel de análisis de datos, de inteligencia artificial, y todo esto conlleva mucho poder de cómputo. Pero este poder de cómputo, si no es bien administrado, si no está bien cuantificado, empieza a generar gastos demasiado elevados para las corporaciones y para los usuarios finales, para todo el mundo. Entonces, una de las principales funciones ahora de los Cloud Engineers es justamente identificar cuáles son las mejores características a nivel de procesamiento, a nivel de cómputo, que van a facilitarnos el reducir esos costos, no desperdiciar recursos y aprovechar al máximo la tecnología que tenemos actualmente. Esto también conlleva una responsabilidad a nivel de seguridad. La seguridad es algo que cada vez tiene muchísimo más importancia en el mundo de los cloud engineers y de todo lo que tenga que ver con tecnología. Entonces ahí es donde también hay que enfocarse. Existe ahora el concepto de DevSecOps, que básicamente es seguridad como parte del código. Lo que tenemos que hacer es, cuando pensemos en seguridad, tenemos que pensarlo en un end-to-end a nivel de código, que todo sea de alguna manera dinámica, flexible y que pueda ser automatizado. Y por otro lado, tenemos estas grandes herramientas y la inteligencia artificial como su base en lo que conoceríamos ahora como lo que sería el AI Ops. Aquí que cobra relevancia, pues de entrada, predecir cualquier tipo de falla y automatizar las respuestas a los incidentes. Esto, claro que lleva un impacto a lo que sería soporte. Lo que se empieza a hacer ahora es justamente automatizar todos esos primeros puntos de entrada de lo que serían fallas. Entonces, es muy común ahora que si uno habla por teléfono a una entidad financiera, tiene problemas con su tarjeta de crédito, si fue denegado algún tipo de pago, cualquier problema, ya no sea una persona la que te va a atender en una primera instancia, sino va a ser un tipo de chatbot, algún tipo de automatización que ya va a tener una bitácora de cuáles son las problemáticas más comunes con el fin de que estas resoluciones sean lo más rápido posible y utilizando la menor cantidad de recursos. Cuando ya un problema es muchísimo más puntual, necesita de algún tipo de expertise, entonces es ahí cuando sí pasamos a lo que sería una atención personalizada. Y esto lo estamos viendo no solamente con operaciones financieras, no lo estamos viendo únicamente con compras en línea, lo empezamos a ver en el día a día. Y justamente es ahí donde los cloud engineers empezamos nosotros a permear nuestro conocimiento y nuestras habilidades a este nuevo mundo. Cuando decimos que abrimos una puerta, estamos cerrando otra, que en realidad nos estamos abriendo al mundo, hay que entender que algunas habilidades van a cambiar. Estas habilidades se van transformando según las necesidades y una de estas es, vamos a ser menos dependientes de lo que se llama el ClipOps. Básicamente, si alguien entraba a una consola y tenía que hacer una configuración de un servidor, no sé, llámese cuando estamos virtualizando en VMware, creamos un equipo de cómputo, ya no necesitamos hacer clics. Esto tiene que quedar automatizado y ahora existen diversas herramientas que nos permiten automatizar el despliegue de diferentes arquitecturas completas, cuando antes únicamente estaba enfocado a un solo equipo. Entonces,
El mundo se ha abierto, ha cambiado, el ritmo es muchísimo más acelerado, pero también tenemos herramientas muy poderosas que nos ayudan justamente a realizar estas actividades. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Bueno, hay que cambiar la manera en la que lo hacíamos antes para adoptar esta nueva manera. La administración básica de sistemas operativos también ha cambiado. Yo les comentaba que yo me formé como un administrador de Linux. Bueno, eso ya no es tal vez tan necesario porque la inteligencia artificial también sabe de estos sistemas operativos, nos puede ayudar a resolver algunas dudas, a resolver algunos problemas, a configurar inclusive algunos temas administrativos, pero no olvidemos las bases. Esto también quisiera hablar después. Lo que es un hecho es de que se necesitan menos administradores a nivel de sistema operativo de lo que se necesitaban en un pasado. El scripting básico también ha quedado en otra puerta que se va cerrando, en la que el scripting es algo que sí o sí ya debemos de tener y un scripting básico lo podemos nosotros llevar a cabo con inteligencia artificial, lo cual nos reduce actividades, pero también implica que lo tengamos presente. Entonces aquí podemos ver en esta imagen justamente cómo se va cerrando esa puerta, pero vamos abriendo otros caminos. En modo de resumen, la filosofía que debería de quedar de ahora en adelante o en tiempos modernos, que son estos tiempos que nosotros estamos llamando modernos, es la tecnología puede cambiar cada 2 años, pero los fundamentos no han cambiado en 40. ¿A qué voy? Pues, en mis 40 años, pico que tengo, los fundamentos son los mismos. Los conceptos básicos seguirán ahí. Lo que ha cambiado es la manera en la que se está mostrando al mundo y en la que se está imprimiendo, permeando a lo que es nuestra sociedad. Entonces, la filosofía es, sí, aprende tecnología, pero lo más importante es aprende de los conceptos y de los fundamentos. ¿Cuáles son los cambios estructurales y cómo operan las empresas hoy en día? De entrada, las empresas ya no quieren grupos separados especialistas. Se está buscando sinergia, se está buscando que los equipos sean multidisciplinarios. ¿Y a qué voy con esto? Cuando yo comencé trabajando, había un grupo de redes, había un grupo de backups, había un grupo para storage, había un grupo para los administradores de servidores. Ahora no es necesario tener este tipo de grupos. Un solo grupo puede hacer todas esas funciones. Justamente aquí en Globant, en México, tenemos nuestro estudio de CloudOps, donde convivimos con los System Administrators, con los DevOps, los Cloud Engineers. También hay SREs, pero si lo vemos en conjunto, en realidad lo que necesitamos es de que todos tengamos esos perfiles. Y es donde nos hace justamente más relevantes, nos hace competitivos respecto a otras compañías, que el estudio está enfocado justamente en centrar estos campos, en unir estos campos y que nosotros vayamos desarrollando justamente cada una de estas áreas y conocimientos en un solo grupo. Entonces, en esto, creo que tenemos la ventaja de que ya lo habíamos visto, lo estamos trabajando y lo seguimos consolidando. Y la idea es de que todos tengamos este tipo de conocimientos generales, especializados y cada vez más ágiles para realizar nuestras actividades. Entonces, la cultura de la inmediatez, el mercado ya no espera meses para un despliegue, se espera que la infraestructura sea elástica y que sea imperceptible. Entre más transparente sea para una compañía que sus soluciones, sus despliegues se hagan en el tiempo que lo requieran los consumidores, ese tipo de talento es el que se va a estar buscando. También tenemos la sostenibilidad y la optimización. No solo basta con que se reduzca la parte de los consumos de cómputo, de procesamiento, también necesitamos que esto sea sostenible para el medio ambiente y obviamente esto también impacta a los costos. Si podemos tener el uso de energías más limpias,
En ese entonces podemos decir que también estamos optimizando costos, no solamente a nivel monetario, sino también a nivel recursos, lo cual nos va a estar permitiendo tener una expansión más allá de las posibilidades. Otra cosa importante a destacar es de que cuando yo empecé a conocer del mundo de cloud, cuando yo empecé con la cuestión de Cloud Engineer, yo venía de dar soporte, venía de System Administrator, paso a tecnologías virtuales, virtualización de servidores, y después pasamos a la nube. Y me casé con la nube de GCP, o con la que entré, en la que tengo más experiencia. Estoy en la cuenta de Google de hace poco más de 4 años, como les comentaba, y ahora necesitamos expandir eso. No es de que te tengas que hacer experto en todas las nubes, porque eso es básicamente imposible. Inclusive con una sola tiene su reto. La idea es de que sí, por lo menos tengamos las habilidades de conocer las otras nubes y de poderlas interconectar. Entonces vamos a escuchar mucho del mundo multicloud y también la parte híbrida. Entonces esto también cobra relevancia y si queremos estar vigentes tenemos que entrarle a ese mundo. ¿Cuál es el futuro cercano de los cloud engineers? ¿Cuál es nuestra realidad actual? Bueno, que hay habilidades que necesitamos sí o sí desarrollar o continuar desarrollando. Una de ellas es Python. Y ustedes me dirán, bueno, pero si la inteligencia artificial ya es tan buena haciendo códigos, ¿para qué necesitamos Python? Y lo mismo podríamos decir de Linux. Bueno, si la inteligencia artificial es tan buena con sistemas operativos, ¿por qué necesitamos saber de Linux y de Command Line, Interface y todo esto? Bueno, la cuestión es de que la inteligencia artificial no es perfecta y siempre vale más la experiencia de alguien que conoce los fundamentos y que puede detectar si la inteligencia artificial se está desviando de su objetivo o no está siendo tan acertada en lo que estamos nosotros queriendo obtener. Esto no es posible si no conocemos los fundamentos. Si no conocemos los fundamentos, le pedimos un script, nos muestra algo y nosotros lo ejecutamos, vemos que funciona y pensamos que ya está bien. Y en realidad se necesita más allá para que esto sea un ganar-ganar. Inteligencia artificial no va sola y por ahí se decía unos años atrás, tal vez más de 100 años, en el que ya el hombre había matado el conocimiento de alguna manera cuando se sentía superior a la religión. Y ahora lo que tenemos es de que nosotros hemos creado la inteligencia artificial. Entonces, evidentemente, en el corto plazo, la inteligencia artificial no va a poder reemplazarnos. Y por diversas cuestiones, tanto en la parte de la creatividad, la parte emocional, la parte de la conciencia, son cuestiones que faltarán tal vez muchos años, tal vez nunca lleguemos. Y es ahí donde nosotros todavía tenemos esa ventaja y ese control. Otro punto fundamental es infraestructura como código. Si no sabemos Terraform, si no sabemos CloudFormation, si no sabemos Limi, entonces estamos ahí también teniendo un hueco tecnológico que en estos días sigue siendo fundamental. Lo mismo, sí, la inteligencia artificial también ya puede hacer códigos en Terraform. Aún así, se necesita la experiencia. Multicloud, soluciones híbridas, los había comentado, la parte de serverless también es algo que va a continuar, que cada vez se busca más. No necesitamos ya servidores físicos, no necesitamos tal vez máquinas virtuales como anteriormente. Entonces necesitamos soluciones que sean serverless. Ahí todavía hay mucha relevancia de Kubernetes, contenedores, pero también tenemos lo que serían soluciones como Cloud Run, como Cloud Functions, Lambdas. Damos la parte serverless. Inteligencia artificial, definitivamente, no podemos quedarnos fuera. Globant lo ha dicho, tenemos un grupo bastante consolidado ya en inteligencia artificial y esto no se va a parar. Entonces, hay que meterse a la inteligencia artificial, hay que entender
cómo crear agentes. Hay que entender cómo se maneja esto de los LLMs y para eso regresamos a Python. La parte de seguridad, como les comentaba, es vital y cada vez tiene más relevancia. Entre más complejo se hace un sistema, un ecosistema, una arquitectura, además híbrida, conectada con diferentes aplicaciones, con diferentes APIs, definitivamente esto genera mucho estrés a nivel de seguridad y se necesita mucho expertise a nivel de seguridad para garantizar el éxito en el futuro. La observabilidad, necesitamos medir, necesitamos métricas, necesitamos logs, todos los registros, auditorías también cobran mucha relevancia. Y entre más grande sea un sistema, entre más complejo sea, es muchísimo más eficiente tener equipos predictivos, soluciones predictivas a soluciones que nada más están apagando fuegos. Entonces, la idea es detectar, predecir antes de que una falla ocurra y para esto necesitamos la parte de observabilidad. Tenemos la parte de FinOps, como les mencionaba, no solamente necesitamos ser buenos en nuestra arquitectura, en nuestra consolidación de conocimientos para armar soluciones a gran escala, sino que también sean de bajo costo para las empresas, para los usuarios. Menos recursos, haciendo más, sería como el objetivo. Y finalmente, necesitamos de varias nubes. No nos podemos quedar únicamente con la nube, tenemos que conocer más de una, tal vez sí especializarnos en una, pero sin dejar de ver que existen otras nubes, otras soluciones y que dependiendo de la situación vamos a estar ejecutando algunas actividades o algunas cargas de trabajo en una y en otra nube por sus propias características. Aquí tenemos un nombre moderno donde justamente el centro de todo esto viene siendo la programación, viene siendo la parte de sistemas operativos, que no es otra cosa más que tener un pensamiento lógico y estructurado que nos va a permitir entender los diferentes conceptos alrededor de todos estos temas. Y bueno, como modo de conclusión, podría yo decir que la nueva generación de los Cloud Engineers tienen que enfocarse en los siguientes temas. Sería básicamente punto agregado aquí, es de entrada una frase: no te enamores de la herramienta, enamórate del problema. Si te enamoras del problema, estás queriendo ir más allá de lo que es la superficie. Estás entendiendo los conceptos, estás entendiendo lo que está sucediendo en un ambiente, en una corporación, en el mundo. Y si nada más sabes utilizar una herramienta, estás quedándote corto. Necesitas enamorarte de toda la infraestructura, todo el ecosistema, de todo el problema para entenderlo desde sus bases. Es muy fácil preguntarle a la inteligencia artificial sobre un tema, que nos dé un resumen, pero no hay que quedarse ahí, hay que ir más allá. Inclusive la inteligencia artificial nos permite tener como un instructor personalizado en el que también, como lo hacemos con cualquier persona, hay que dudar de lo que nos dice. Entonces, esto conlleva que necesitamos hacer un trabajo de investigación y de trabajo propio para no quedarnos nada más con la inmediatez. La inmediatez no nos llevará a ningún camino de éxito, al menos no a largo plazo. Y bueno, en la era de los cloud engineers, tenemos que dejar de pensar que somos constructores de paredes, lo queremos ver desde ese punto de vista, para convertirnos mejor en arquitectos de ecosistemas inteligentes. Entonces, hay que dominar los fundamentos, no solo las marcas, hay que tener una mente más de consultor en la que nuestros objetivos van a ser reducir tiempos, tener eficiencia en costos, tener mejores arquitecturas que estén más acordes a lo que son las problemáticas del día a día y ser muy adaptables. La adaptación es una de las características que el ser humano y los seres vivientes en este planeta tenemos, y el más apto siempre va a ser el que va a ir
más allá de la media. Entonces, aprender a soltar, hay que soltar esos conocimientos que traíamos, adoptar, aceptar la nueva realidad, que no es una realidad que sea negativa, al contrario, es una realidad que nos va a permitir ser muchísimo más eficientes, más ágiles, más perfeccionistas, si lo quieren ver desde otro punto de vista. Entonces, aprender a soltar también aquí es crecer. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y un saludo desde aquí, la Ciudad de México.